Sesión 15, parte 1. Hoy vamos a hablar sobre lo que es balancear los puntos energéticos o chakra y también sobre lo que es el envejecimiento prematuro. Vamos a empezar. Una de las preguntas que es muy frecuente cuando alguien está haciendo trabajo espiritual o simplemente de crecimiento personal es cómo balancear a la entidad, cómo balancearse a uno mismo. Conocemos los chakras, los puntos de conciencia y cómo empezar a hacer ese trabajo, qué representa cada uno y cómo abordar ese tema. Ahora, esto es muy complejo porque en realidad no existe una manera específica de hacerlo y más bien existe una manera muy individual o completamente individual de poder hacer este trabajo. Sin embargo, la información que tenemos aquí en esta sesión ayuda como una especie de plano o directriz para uno saber cuáles son los puntos que hacen referencia a lo que es el complejo de conciencia humano y cómo lo podemos atacar o cómo nos ataca a nosotros, de hecho, en ese sentido. Así que eso lo vamos a discutir hacia el final de este video. Primero vamos a empezar con lo que es la primera pregunta, que es el envejecimiento prematuro. Primera pregunta de Don dice, la primera pregunta es, ¿por qué se produce un envejecimiento rápido en este planeta? Ral responde, el envejecimiento acelerado ocurre en este planeta de tercera densidad debido a un desequilibrio constante en el complejo de la red receptora en la parte etérica del campo energético de este planeta. Las distorsiones de forma pensamiento de tus pueblos han causado que las emanaciones de energía penetren en la atmósfera magnética planetaria, por calificar así a esta red de patrones de energía, de tal forma que tal emanaciones adecuadas no se impregnan correctamente de la vibración equilibrada de luz-amor proveniente, diremos, del nivel cósmico de esta octava de existencia. Ok. Ra se está refiriendo a un par de cosas. Uno, la red energética del planeta como tal tiene un patrón de recibir energía. Okay. Vamos a verlo como una red energética, el cableado. El cableado está muy distorsionado, lo cual no permite que la energía inteligente, que es lo que nosotros estamos recibiendo de la inteligencia cósmica, no se reciba bien. Entonces existen distorsiones en ese sentido. Por eso es que nosotros experimentamos una vejez prematura o un envejecimiento acelerado, porque esas energías no están siendo canalizadas bien a través de la red o cableado del planeta que recibe las energías. Y eso es básicamente lo que está explicando aquí. La razón es porque nosotros con nuestros generadores de forma pensamiento, o es pensamiento forma, no, forma pensamiento, están distorsionando básicamente eso, están arrugando o están doblando los cables, por ponerlo de alguna manera visual. Entonces las energías están viniendo de alguna manera retorcidas y por eso nosotros envejecemos más rápido, muchísimo más rápido. Creo que solamente vivimos 10% de lo que estamos dispuestos a vivir y de hecho un poco menos, así que dejemos eso hasta ahí. La próxima pregunta en cuanto a esto es, si lo entiendo correctamente, una de las formas en que intentaste servir a este planeta fue ayudar a la población a comprender y poner en práctica más completamente la ley del 1 para que este envejecimiento rápido pasara a ser un envejecimiento normal. Ra le dice, lo entiendes correctamente en gran medida. Y esto tiene sentido porque al nosotros practicar la ley del 1 de una mejor manera o entenderla mejor simplemente, estaríamos desdoblando todo ese cableado, esa red que está permitiendo que la energía venga retorcida. Al, digamos, nosotros mismos componer eso simplemente viviendo la ley del 1 como Ra vino a enseñarlo, y vamos a tener acceso a una longevidad mucho más alta o más larga.
Y eso es lo que Ra está básicamente asintiendo a lo que Don explica con respecto a la ley del uno. Y de esa manera no tuviésemos que vivir tan poco tiempo, pero nos hemos adaptado a eso y bueno, eso es parte de otro tema. Pero vamos a la siguiente pregunta. Entonces sería muy beneficioso para la gente de este planeta, al practicar la ley del uno, para aprender los métodos del servicio. ¿Estoy en lo cierto? Ra le dice, estás en lo cierto. Si observas a aquellos orientados a una dedicación de complejo vida experiencial distorsión desde el comienzo de esa experiencia, observarás una apariencia de juventud relativa. La razón por la cual puse esta pregunta con esa anotación roja es porque esta pregunta no se consigue en el libro original ni tampoco obviamente en la traducción a español, porque fue sacada y fue incluida más adelante. Así que tuve que traducirla yo. Espero que haya tenido sentido, pero si no, voy a explicarla. Y lo que tiene que ver aquí, o lo que está diciendo, es básicamente que ayudaría obviamente a uno practicar la ley del uno para poder tener más longevidad, que es lo que estamos hablando del envejecimiento. Así que esta es la mejor manera. Deberían publicitarlo en la televisión en vez de esas cremas y esas pastillas para prevenir el envejecimiento de alguna manera. Es la ley del uno. Aplica la ley del uno y vas a vivir mucho más joven. Eso es lo que Ra básicamente está diciendo con esto. Si nosotros notamos a las personas que están dedicadas desde un comienzo de sus vidas, o de lo que él llama el complejo vida experiencial distorsión, desde el comienzo, estarían aumentando, digamos, la longevidad que tienen y retrasando el envejecimiento. Esto se nota, por ejemplo, en los budistas del Tíbet y otros monasterios, otras culturas, donde la gente se ve muchísimo más joven de lo que realmente es. Y tiene que ver con este tipo de práctica que es consonante con la ley del uno. Así que vamos a la próxima pregunta. Y Don dice, ¿cuál es el mayor servicio que la población de este planeta podría llevar a cabo de manera individual? Ra le dice, no existe más que un servicio. La ley es uno. Ofrecer el propio ser al Creador es el mayor servicio. La unidad, la fuente. La entidad que busca al Creador único se halla con la inteligencia infinita. A partir de esa búsqueda, de ese ofrecimiento, se desarrollará una gran multiplicidad de oportunidades, dependiendo de las distorsiones del complejo mente-cuerpo-espíritu respecto a los diversos aspectos ilusorios o centros de energía de los diversos complejos de tu ilusión. Así, algunos llegan a ser sanadores, otros trabajadores, otros maestros, etc. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Por qué? Porque la mejor manera de nosotros poder perseguir este tipo de estilo de vida es, como Ra repite una y otra vez, a través de la expresión de cómo nosotros vemos al Creador. Esto es fundamental. Si nos damos cuenta, en nuestra sociedad tenemos ciertas maneras de expresar al Creador, ya sea a través de una religión o de un texto sagrado o de algún tipo de filosofía específica o lo que sea. Incluso muchas de las creencias o de los dogmas orientales también mantienen este tipo de problemas. Algunos de los que los practican. No estoy criticando a nadie. Y fíjense, es la diferencia de uno pensar que tiene la filosofía perfecta. La filosofía o la religión o la creencia o la estructura específica para poder expresar al Creador. Eso no es más que una expresión egoica del ser al decir, este texto que yo tengo aquí, el Corán o la Biblia o el libro de los muertos budistas, el que sea, el Popol Vuh, es lo que expresa la máxima. No, está bien si tú lo sientes así y deberías expresarlo. Lo que no debería hacerse, en mi opinión, y creo que está validado por muchas otras entidades, es decir que tenemos la verdad absoluta. De hecho, eso suena absurdo. En nuestra sociedad nosotros tendemos a descartar esas personas que hablan de esa manera. Entonces, ¿qué nos deja por contraste a nosotros? Que tenemos que expresar al Creador como nosotros lo vemos. Es tan simple como verlo de ese modo. Y eso implica que el pastor en su iglesia,
con su libro, si es realmente genuino el libro que esté utilizando, y lo expresa de esa manera y lo cree y lo vive, esa persona está viendo al creador y lo está expresando como es. No importa que nosotros estemos en desacuerdo o de acuerdo, no importa. Esa persona tiene un poder magnífico. Y aquellos que nosotros consideramos locos, que ven luces, que ven duendes, que ven hadas, que ven las paredes moverse, esas personas también están expresando al creador como tal. Entonces, en realidad, es nosotros con nuestros propios prejuicios tratar de expresar al creador como nosotros lo vemos. Esto puede cambiar con el tiempo y por eso es que el ego no se debe meter en el medio y tratar de decirnos a nosotros cómo es que decidimos verlo en un principio y ahora no. Simplemente expresar al creador como tal. Ahora, sé que me extendí un poco aquí, pero quería aclarar eso porque para mí es muy importante la interpretación de lo que yo veo, que lo que Ra dice aquí, que no existe más que un servicio y es ofrecer el propio ser al creador en cuanto a cómo nosotros lo percibimos. Y por supuesto, lo último que voy a mencionar aquí, que es la última parte de esta respuesta, es que dice que así llegan algunos a ser maestros, creadores o cualquier tipo de expresión que nosotros tengamos, que es lo que nosotros somos. Por supuesto, si tú empiezas a ser más tú y empiezas a ver más al creador como tú eres, vas a hacer naturalmente lo que viniste a hacer. De esa manera no tenemos distorsiones en ese sentido. Me extendí demasiado, vamos a irnos con la próxima pregunta. Y Don dice: si una entidad estuviera perfectamente equilibrada con respecto a la ley del uno en este planeta, ¿experimentaría el proceso de envejecimiento? Rale dice: una entidad perfectamente equilibrada más bien se fatigaría, en lugar de envejecer visiblemente. Una vez aprendidas las lecciones, la entidad partiría. Aunque este proceso es oportuno, es una forma de envejecimiento que no experimentan tus pueblos. La comprensión viene lentamente, mientras que el complejo corporal se descompone con rapidez. Y aquí básicamente está hablando sobre el mecanismo por el cual nosotros vinimos a vivir aquí, según lo interpreto yo. Está hablando de que existe la posibilidad que la entidad balanceada llegue, experimente lo que tenga que experimentar, aprenda lo que tiene que aprender y simplemente se fatiga o se cansa porque ya no encuentra más que hacer. Es como cuando vas a un parque de diversiones y te disfrutas tus favoritos, otros no son muy importantes, de repente los pruebas, te das cuenta que no y al final te aburres y lo que quieres es irte del parque de diversiones. Así de simple, la mejor analogía. Yo siempre me voy con el parque de diversiones porque para mí esto es un parque de diversiones en muchísimas de sus facetas. Si me has seguido hasta ahora habrás visto que yo tiendo a utilizar mucho esto, pero es la mejor manera porque en realidad eso es lo que sucede. Ahora, el envejecimiento rápido viene en cuanto a la discapacidad que nosotros tengamos de aprender esas lecciones y por eso tenemos que volver a reencarnar y bueno, todo el proceso. Pero una persona, básicamente, que es la respuesta que da aquí, una persona o un individuo o una entidad completamente equilibrada simplemente se cansaría y el envejecimiento sería algo secundario, digamos, a la experiencia que está viviendo aquí. Vamos con la otra pregunta. Don pregunta: ¿puedes decirme algo más acerca del término equilibrado, tal como lo estamos utilizando? Y aquí Ra dice: figura, si te parece, el uno infinito. No tienes una imagen. Así comienza el proceso. El amor crea luz, que se convierte en amor-luz. Se vierte en la esfera planetaria de acuerdo con la red electromagnética de puntos o nexos de entrada. Y esas emanaciones a continuación pasan a estar disponibles para el individuo que, al igual que el planeta, es una red de campos de energía electromagnética con puntos o nexos de entrada. En un individuo equilibrado, cada centro de energía se encuentra en equilibrio y realiza su función espléndida y plenamente. Los bloqueos de tu esfera planetaria causan cierta distorsión de la energía inteligente. Los bloqueos del complejo mente-cuerpo-espíritu distorsionan o desequilibran más aún esta energía. Existe una energía única que puede entenderse como amor-luz o luz-amor o energía inteligente. Ok, ¿listos para esta? Esta me fascina, esta respuesta y la visualización que vamos a crear.
Inicialmente en el video expliqué lo que es la entrada de energía inteligente hacia el planeta y cómo esa red está retorcida para nosotros poder percibirla. De la misma manera, nosotros somos una réplica de este planeta. Nosotros tenemos nuestro propio campo de energía o de electromagnetismo, ¿okay? El sistema toroide que existe en nuestro cuerpo, y la energía inteligente que estamos recibiendo, que es la misma que luz, amor, amor, luz, es aquella que básicamente viene de la electricidad que pasa por el cableado del planeta y también por el cableado de nosotros. Esa energía es única porque viene del creador o de la inteligencia cósmica, como lo quieran ver. Esa energía es distorsionada por el planeta y aún más por nosotros. De manera que los bloqueos que nosotros tengamos, y de nuevo nosotros generamos los bloqueos que pueda tener el planeta, que es la distorsión que tenemos, lo retorcido que digo yo del cableado, nosotros también generamos esa, bueno, nosotros somos responsables, lo único que podemos contribuir para el planeta, pero somos completa y absolutamente responsables de la energía como como fluye a través de nosotros, ¿okay? Porque nosotros estamos en control sobre lo que es este mente, cuerpo, espíritu, este complejo. Fíjense que una de las cosas que dice aquí es cada centro de energía se encuentra en equilibrio en el individuo equilibrado y realiza su función espléndida y plenamente. Lo que quiere decir que cuando estás completamente balanceado, no importa cómo vengan esas energías. Y por eso es que es muy importante, sobre todo para las personas que todavía se quejan del mundo, que por eso es que ellos no son felices o porque ellos que no tienen absolutamente excusas. Nosotros tenemos la posibilidad en caos, en guerra, en miseria, en hambruna, en lo que sea. Nosotros tenemos la capacidad de poder canalizar esta energía inteligente de una manera que no tenga que ver con el exterior, a pesar de que somos parte del exterior, pero nosotros somos responsables de eso. Por eso es que canalizamos la energía cuando estamos equilibrados y balanceados y nos libramos de las distorsiones, a lo cual vamos a entrar ahorita. Espero que esto haya tenido sentido, porque para mí aquí hay una lección importantísima en cuanto a lo que es para nosotros tener la facilidad de poder canalizar esta energía, que de nuevo tiene que ver con la energía inteligente cósmica que entra al planeta, distorsionado o no, a través de la red, y llega a nosotros y nosotros podemos canalizarla de mejor manera. Eso es todo lo que tengo por ahora. Vamos a la siguiente pregunta y lo que Don dice: ¿es correcta mi suposición de que uno de los bloqueos del complejo mente-cuerpo-espíritu podría ser, digamos, el ego, y que este podría equilibrarse mediante un equilibrio mérito-demérito? Esa suposición no es correcta. Don pregunta: ¿puedes decirme cómo se equilibra el ego? Y Ra le dice: no podemos trabajar con ese concepto, pues está mal aplicado y ningún entendimiento puede surgir de él. ¿Cómo se equilibra un individuo a sí mismo? ¿Cuál es el primer paso? Antes de entrar a esta respuesta, porque esta va a ser la última respuesta de este video, es lo que es cómo equilibrar al individuo. Pero para tocar en cuanto al ego, que lo vamos a hablar un poco en la respuesta que Ra va a dar, que es bastante larga y tenemos bastante que cubrir, pero es la parte más importante de este video. El ego no es parte de algo que Ra pueda explicar, básicamente que se pueda balancear, y eso lo vamos a explicar un poco más adelante cuando estemos hablando sobre los puntos energéticos. Pero quería cubrir esas partes, esas preguntas que había dicho Don, y ahora sí vamos a entrar en lo que es la verdadera sustancia de este video. Ra le explica en cuanto al equilibrado de la entidad. Los pasos se reducen a uno solo. Esto es la comprensión de los centros de energía que componen el complejo mente-cuerpo-espíritu. Esta comprensión puede resumirse brevemente de esta forma. El primer equilibrado es el del complejo vibratorio Malkuth, o la Tierra, llamado el complejo del rayo rojo. Es fundamental la comprensión y aceptación de esta energía. Aquí empezamos a ver lo que es el paralelo de los chakras, a pesar de que ellos no lo llaman chakras, sino puntos energéticos, es lo mismo. Y estamos hablando de el chakra de raíz, el chakra principal, y lo llama Malkuth porque creo que tiene que ver con el árbol de la vida en cuanto al Kabbalah.
Y esa es toda la única referencia que hace ahí. Pero está hablando de lo que nosotros ya bien sabemos que es el chakra de raíz. Para los que no lo saben, es el chakra de supervivencia, de equilibrado, base fundamental de lo que es el cuerpo humano, y también sobre lo que es la estabilidad de nosotros como una entidad espiritual. Entonces, el primero, obviamente, tenemos que empezar con el fundamento. Si queremos construir un edificio, tenemos que empezar por lo que es la base, y eso es a lo que Ra se refiere aquí. De nuevo, empezamos a ver el primer paralelo que hay, y que lo vamos a ver con todos los chakras de ahora en adelante con esta respuesta. Ra continúa: el siguiente complejo de energía que puede bloquearse es el emocional o complejo personal, también conocido como el complejo del rayo naranja. Este bloqueo con frecuencia se exteriorizará en distorsiones o excentricidades personales respecto a la comprensión autoconsciente o a la aceptación del yo. Este chakra nosotros lo conocemos como el chakra sexual o creativo, pero también es el de la personalidad o de la identificación del ser. Por eso es que ellos dicen que se puede manifestar las distorsiones como excentricidades o simplemente una exteriorización en distorsiones con respecto a la aceptación del yo. ¿Por qué? Porque este es el que nos identifica a nosotros mismos, es el que nos hace ser nosotros por naturaleza, por instinto. Y una de las cosas que vemos nosotros en esta sociedad muchísimo es que hemos sido influenciados precisamente para tener todo tipo de distorsiones en esta manera de percibirnos a nosotros mismos. Está hecho a través de los comerciales, de los estereotipos, de las divisiones. Si acaso no hemos visto divisiones en este año 2020, es precisamente eso. Es vernos cada vez más separados el uno del otro. Y esas distorsiones de percepción por tu color, por tu raza, por tu idioma, por tus intereses de deportes, tus intereses de sustancias alcohólicas, lo que sea. Cualquier tipo de percepción del yo que nos identificamos, y nosotros siempre estamos tratando de identificarnos con cualquier grupo de algo. Incluso si te sientes identificado con cualquier práctica específica, estás creando, digamos, algún tipo de distorsión ahí. No necesariamente mala o positiva, o ni buena ni mala, sino simplemente algún tipo de distorsión que pueda o no sea consonante. Eso es muy importante, porque, bueno, si Ra lo explica, es que todo es una distorsión. Pero lo importante es mantener en mente que cualquier tipo de distorsión que nosotros busquemos, que sea consonante con lo que nosotros somos, básicamente, y la expresión de lo que nosotros venimos a hacer. Todos somos distintos, y la idea no es buscar unidad dentro de este punto de expresión. Es muy básico. Es buscar y apreciar más bien la multiplicidad que existe de expresión del ser y apreciarlas como tal. Vamos a seguir con el siguiente punto que Ra explica. El tercer bloqueo guarda mayor semejanza con lo que ustedes han denominado ego. Es el centro del rayo amarillo o del plexo solar. Los bloqueos en este centro a menudo se manifestarán como distorsiones hacia la manipulación del poder y otros comportamientos sociales respecto a las entidades cercanas y a las que están en relación con el complejo mente-cuerpo-espíritu. Los que presentan bloqueos en estos tres primeros centros de energía o nexos experimentarán constantes dificultades en su capacidad para proseguir su búsqueda de la ley del uno. Aquí es donde voy a crear un paralelo distinto, el cual voy a hablar al final en una conclusión que quiero llevar con la explicación, que es todo esto de los chakras o los puntos energéticos y las densidades de conciencia. Ya me adelanté ahí, y pueden más o menos ir adivinando a lo que voy a llegar. Pero en este caso estamos hablando de lo que es el plexo solar, lo que es el centro amarillo o el centro de energía amarillo, que tiene que ver con nuestra interacción con otros yo, con otras personas, con otras entidades o otras personas como nosotros, otros humanos aquí en nuestro planeta Tierra bello y hermoso. Cómo lidiamos con nosotros mismos, el uno con el otro. Y las distorsiones obviamente están hacia la manipulación de otros y los comportamientos sociales que tengamos. Recuerden, aquí es donde somos ya sea servicio al yo o servicio a otros. Y las distorsiones provienen
de esa capacidad. Ahora, una pequeña notación que voy a hacer, y estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia o cualquier otro tipo de visión al respecto, pero yo no considero que la manipulación a otras personas sea una distorsión de por sí. Me explico. La manipulación de otras personas es consonante con aquellos que buscan la expresión o la polarización negativa. Eso para mí no es una distorsión, aunque ya dije, Ra dice que todo es una distorsión y tiene razón dentro de lo que es el espectro de este universo, que todo en realidad es una distorsión. Incluso en séptima densidad hay distorsiones, porque ninguna distorsión significa simplemente la energía pura del creador, lo cual no existe en este universo como tal, siempre viene en distorsiones específicas. En fin. Entonces, la entidad negativa que se quiere polarizar hacia lo negativo utiliza la manipulación de otras personas para poder potenciar básicamente su rayo amarillo o su punto energético amarillo, el plexo solar, y a través de eso se polariza. Entonces, esto es cuestión de decisión y lo que sea más consonante con uno. Si nosotros estamos buscando ser positivos y servicio a otros, estaríamos entonces tratando de buscar la manera de armónicamente tratar con otras personas y polarizarnos hacia lo positivo. Entonces, aquellas personas, esto es otro punto también, hablando de los negativos y los positivos, aquellas personas que tengan problemas en estos tres distorsiones, ¿okay? Distorsiones en estos tres puntos básicos o fundamentales del cuerpo humano, estarían teniendo problemas para poder entender la búsqueda de la ley del uno. Y de nuevo, especulo aquí algo, que las entidades negativas, por ejemplo, si tienen distorsiones en eso y no se pueden percibir, no pueden potenciarse lo suficiente para hacer la omisión de lo que son estos dos otros chakras, el chakra del corazón y de la garganta, para poder activar el índigo. Y por eso no pueden buscar la ley del uno, no la encuentran fácilmente. Y nosotros también, obviamente, si tenemos distorsiones ahí, tenemos problemas para poder activar los puntos energéticos subsecuentes, que son los que nos llevan a activar el índigo y por ende seguir buscando la ley del 1. Pero no me extiendo más, vamos a ir con los próximos puntos. Y Ra explica que el centro del corazón o del rayo verde es el centro desde el que los seres de tercera densidad pueden impulsarse, digamos, a la inteligencia infinita. Los bloqueos en esta zona pueden manifestarse como dificultades para expresar lo que podrías llamar compasión o amor universal. Varias cosas que sacar aquí. Okay, ya sabíamos que vamos a llegar al chakra del corazón, el rayo verde, pero una de las cosas que me llama la atención que dice aquí es que este centro es el centro desde el que los seres de tercera densidad pueden impulsarse, digamos, a la inteligencia infinita. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros logramos desbloquear los chakras base y activamos y nos impulsamos a través de este chakra, no lo hacemos a través de los de abajo, los hacen los negativos. Nosotros, los positivos, lo hacemos desde el punto del corazón. Y aquí porque tenemos acceso ahora a la inteligencia infinita. Básicamente nos impulsamos hacia lo que es el acceso a inteligencia infinita del tercer ojo o rayo índigo. Y es la manera en que podemos expresar o entender lo que es el amor universal, compasión o lo que es básicamente el amor incondicional, que es lo que Ra está diciendo aquí. Entonces, al activar y potenciar este chakra verde o este rayo verde que es el del corazón, es como nosotros podemos accesar a esa inteligencia infinita y poder catapultarnos en nuestro crecimiento espiritual, todo a través del amor incondicional que podemos percibir no solamente hacia al prójimo, sino también hacia la creación como tal. El amor incondicional no es también amar simplemente por amar. Eso es una palabra que para nosotros tiene un peso muy importante y una definición un poco confusa, sino entender y amar. Por eso es que la cuarta densidad se llama amor y entendimiento. Y eso nos ayuda a percibir la creación como tal. Incluso, esto es algo que a muchas personas les pega. Y hace poco escribí un artículo o una poesía en realidad sobre lo que es lo negativo en este planeta al menos. Y el nosotros poder apreciarlo como tal y amar
a esa negatividad y a esa maldad que conocemos aquí, es importante también para nosotros poder entender lo que es esta creación. Recuerden, nosotros somos los que creamos todo este universo. Nosotros, siendo uno. Rechazar cualquier parte de la creación es rechazarnos a nosotros mismos. Vamos a seguir con el próximo punto. Ra dice, y continúa, el centro de energía del rayo azul es el centro, por primera vez, que es tan receptor como emisor. Los que experimentan bloqueos en esta zona pueden tener dificultad para captar los complejos espíritu-mente de su propia entidad y más dificultad aún para expresar esas comprensiones del ser. Además, las entidades bloqueadas en esa zona pueden tener dificultades para aceptar la comunicación procedente de otros complejos mente, cuerpo, espíritu. A mí me gusta interpretar el chakra de la garganta como un emisor y receptor. Por eso es que Ra dice que, bueno, lo acaba de decir, pero es eso, o sea, nosotros utilizamos el chakra de la garganta para poder comunicarnos y también para poder recibir las normas del buen hablante y el buen oyente, que nosotros nos aprendimos de niños. Es eso básicamente, pero bueno, a un nivel espiritual. Cómo saber expresarnos nosotros y cómo saber entender y recibir información de otras entidades sin ningún tipo de bloqueo o prejuicio que nos limite el entendimiento o la comprensión de lo que es otras entidades que nos quieran expresar lo que vienen a expresar. Y de nuevo, los prejuicios aquí son un gran problema porque tienden a ser lo que distorsionan la recepción. A mí me pasa cada rato y de hecho, o sea, yo no soy ningún maestro en esto. Me gusta compartir esto porque a través de mis palabras me expreso yo mis propios prejuicios, mis propios problemas o distorsiones. Entonces, las personas bloqueadas aquí tienen obviamente problemas para poder expresarse y para también poder entender lo que es la mente-espíritu o la parte de los complejos mente-espíritu de la entidad, o sea, de nosotros mismos. No podemos entender nuestra mente y nuestro espíritu porque no sabemos canalizar esa información ya sea hacia afuera o hacia adentro. Espero que haya tenido sentido. Vamos a seguir con una de las últimas partes donde Ra explica: el siguiente centro es el pineal o el del rayo índigo. Los que sufren bloqueos en este centro pueden experimentar un empobrecimiento de la afluencia de la energía inteligente debido a manifestaciones que parecen de demérito. De eso es de lo que has hablado. Como puedes ver, esta no es más que una de las numerosas distorsiones debidas a los diferentes puntos de entrada de energía en el complejo mente-cuerpo-espíritu. El equilibrado del rayo índigo es de importancia central para el tipo de trabajo que gira en torno al complejo del espíritu, que a continuación desemboca en la transformación o transmutación de la tercera a la cuarta densidad, siendo este el centro de energía que recibe las efusiones menos distorsionadas de amor-luz procedentes de la energía inteligente, así como el potencial para la llave a la puerta de acceso a la infinidad inteligente. Ok, ahora estamos hablando del tercer ojo, donde percibimos el rayo índigo y esa información que básicamente viene con la mayor pureza de la energía inteligente. Bloqueos en este sentido, voy a poner un ejemplo personal. Para aquellos que me han seguido hasta ahora y conocen mi historia, saben que yo estuve bloqueado durante 25 años, autobloqueado en toda mi vida en realidad, sino hasta hace poco que fue cuando tuve mi despertar espiritual. Y esto me hizo limitar la percepción de lo que es la energía cósmica. Y de manera reduccionista veía el mundo como algo que simplemente, o el universo completo como algo que era un misterio que nunca podremos entender, pero estaba bloqueándome hacia lo que son básicamente todas las experiencias que tenemos nosotros que estamos en este camino espiritual, las sincronicidades, los eventos milagrosos, las coincidencias inauditas que suceden, que son hasta cierto punto sincronicidades, pero me refiero a las coincidencias que ocurren físicamente en nuestra realidad y no tenemos manera de explicarlo de otra manera, sino simplemente decir que no es más que una coincidencia o algo mágico. Básicamente toda la magia. Bloquearse en esto es y tener también un temor horrible de lo que puede hacer
algo metafísico o paranormal. Pero como estamos tan bloqueados, ni siquiera eso nos pasaba. Y esto me pasaba a mí muchísimo. Yo continúo teniendo algunos bloqueos ya inherentes de tanto tiempo condicionado de esa manera. Pero es un buen ejemplo, pues, en este caso. Y lo otro que explica Ra es obviamente que estas distorsiones son las que nos limitan la capacidad de poder canalizar esta energía inteligente que viene de nuevo del universo, que es de las emanaciones cósmicas. Y bueno, de ahí podemos extrapolar cualquier tipo de distorsión que nosotros tengamos en este sentido, que es completamente individual. Y espero que haya tenido sentido esta parte. Vamos a la última, que es lo que el séptimo chakra o lo que Ra dice. El restante centro de entrada de energía es simplemente la expresión total del complejo vibratorio de mente, cuerpo y espíritu de la entidad. Es tal como será. Equilibrado o desequilibrado no tiene sentido a este nivel de energía, pues da y toma su propio equilibrio. Cualquiera que sea la distorsión, no puede manipularse al igual que las otras y, por lo tanto, no tiene una importancia particular en la visualización del proceso de equilibrado de una entidad. Yo, cuando empecé a entender lo que eran los chakras, yo me di cuenta por los dibujos y las representaciones que hacían de los chakras con el humano, que el séptimo chakra no pertenecía a nosotros. El séptimo chakra era como una especie de mar alrededor de nosotros, la energía cósmica de la que estamos hablando. Y ahora, en este contexto como tal, yo lo veo como una especie de burbuja que nos rodea. Y nosotros distorsionamos esa burbuja naturalmente por nuestra emanación energética. Esa emanación energética puede arrugar la burbuja o expandirla o moverla como quieran. Pónganse creativos ahí. Pero moldearla o distorsionar, como sea. Y eso es lo que básicamente Ra está diciendo. O sea, no hay manera de nosotros poder manipular esta burbuja que nosotros mismos estamos creando, sino manipular esta creación para poder tener una burbuja consonante con lo que nosotros somos. Por eso es que no hay manera de equilibrarla o desequilibrarla, y que simplemente es como dice Ra en este sentido. Entonces, creo que eso es todo lo que dice. Y para mí, es como ya hemos dicho, lo importante es balancear lo que nosotros perceptualmente podemos ver que son cada uno de nuestros puntos energéticos y hacer el trabajo necesario individual, porque cada uno de nosotros hemos sido sometidos a distintos tipos de adoctrinamientos y también de convicciones, básicamente, de lo que nosotros somos, de cómo actuar, de a quién darle nuestro amor, o cómo expresarnos, o cómo tratar a otras personas. Todo eso es individual, y de esa manera nosotros podemos empezar a identificar cuáles son las decisiones que nosotros queremos. Queremos estar en completo miedo, sobre todo aquí en el 2020 hemos aprendido eso, en completo miedo de lo que es nuestra existencia aquí, y crear distorsiones ahí, tratar de expresarnos de alguna manera porque es consonante con la gente alrededor de nosotros, y tratar de ser como ellos, o expresarnos nosotros mismos, lo que yo llamo el animal espiritual, viene de aquí del chakra naranja. Entonces, depende de nosotros. El plexo solar también, cómo tratar a otras personas, seguir tratándolas como personas distintas a nosotros, o con el amor que se merecen porque somos nosotros mismos individuales, simplemente teniendo una experiencia individual. También con nuestro amor, incondicional o condicional, depende de cada quien, ver las distorsiones ahí, nuestra expresión de ser y recibir cómo las personas se expresan. El rayo índigo también, cómo percibimos la pureza, y a lo que que se me pasó a explicar ahí cuando dijo lo del índigo, que fue la pregunta inicial que dijo Don con respecto a lo que es sentirse en demérito o sentirse insuficiente. Es básicamente la traducción que yo encuentro de esto. Sentirnos insuficientes es rechazar básicamente la creación, rechazar quiénes somos. Pero cuando tenemos esto balanceado aquí, en el tercer ojo, tenemos, no aquí, en el tercer ojo, tenemos la posibilidad de nosotros vernos a nosotros mismos no como insuficientes, sino como plenos y merecedores de todo lo que este universo tiene para darnos.
Sea positivo o negativo, es cuestión de cómo percibirlo nosotros. Ok, ahora para la conclusión, en cuanto a lo que esto es el paralelo que yo veo. Es uno, que cada uno, si lo analizan, cada uno de los puntos energéticos se construye encima del otro. Lo que quiere decir que no podemos avanzar si no tenemos el otro balanceado de alguna u otra manera. Y crea distorsiones el de abajo hacia el de arriba. Esto tiene sentido cuando hago ahora el paralelo a las densidades de conciencia. Si recuerdan de la sesión 13, hablamos de lo que es las densidades de conciencia y cómo se va construyendo la evolución de lo que es esta vida como tal. Esta octava de existencia que nosotros llamamos tercera densidad es lo mismo que la octava de existencia del universo como tal y las densidades de conciencia. Son 7 densidades de conciencia y tenemos que progresar en cada una de ellas como creadores para poder accesar a el creador una vez más o la inteligencia infinita de este universo. Entonces, de la misma manera, y aquí es donde está el paralelo perfecto para nosotros. Nosotros estamos en tercera tratando de llegar a cuarta. ¿Cómo pretendemos nosotros llegar a abrir nuestro corazón si no decidimos tratar a otras personas con el mismo amor que nosotros nos tratamos a nosotros mismos? Entonces, esa es la enseñanza básicamente de esta sesión para mí, la lección que yo obtengo y que se trata de cómo polarizarnos nosotros, abrir nuestro corazón, haciéndolo, amándonos a nosotros mismos como seres que somos lo mismo. Tú y yo somos la misma persona, solamente que yo me llamo Gabriel y tú tienes tu nombre y tú te expresas de una manera distinta y yo aprecio que existan diferencias entre nosotros, porque gracias a eso es que nos podemos amar de distintas maneras y podemos percibir el mismo amor incondicional a cada uno de nosotros, ni más ni menos. Es el mismo porque en realidad somos nosotros mismos. Ok, esto es todo lo que les tengo por esta sesión. No en esta sesión, pero en este video. La próxima sesión o el próximo video va a ser sobre la misma sesión, parte 2, sesión 15. Gracias por haber visto todo esto. Sé que me extendí más de la cuenta, pero tenía muchas cosas que expresar aquí en este video. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Y si no lo han hecho ya, por supuesto, ya saben, suscríbanse, denle like. En la descripción está mi contenido por si quieren unirse al grupo de Facebook, que bastantes personas ya se están uniendo y donde discutimos distintas cosas. Hago lives ahí también para hablar en vivo con ustedes. Y con eso no tengo más que decir. Creo que ya he hablado bastante. Si no lo dije ya, gracias. Todo mi amor hacia ustedes. Mándenme su amor porque nosotros somos uno y estamos en este camino juntos. Nos vemos en la próxima semana cuando hablaremos de la sesión 15, parte 2.